Bienvenidos a otra emisión de Río Bravo, un límite al discurso dominante. Bueno, y hoy vamos a hablar del movimiento de mujeres en la Argentina. A lo largo de los años, las mujeres hemos sido perseguidas, oprimidas, violentadas, pero también a lo largo de los años hemos resistido a todas esas opresiones, marcando nuevos rumbos. De eso vamos a hablar hoy. Aquí empieza Río Bravo. Entonces muchos se vinieron para este lado. Alerta a todos los jugadores. Se está acabando el tequila. Se está acabando el tequila. Y para tratar el tema de hoy tenemos como siempre un distinguido panel, bueno, en realidad panel, una distinguida mesa. Entonces está Vanessa Siley, una de nuestras invitadas. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo te va? Ella es abogada laboralista, egresada de la Universidad de Buenos Aires, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales y del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Seccional Capital Federal, integrante de la Corriente Federal de los Trabajadores y Trabajadoras de la CGT y referente de las mujeres sindicalistas en dicho espacio. Además, candidata a diputada nacional por Unidad Ciudadana. El hombre de la mesa, Enrique Stola, médico especialista en psiquiatría y en psicología clínica, doctorando en filosofía, director de psicodrama, profesor de Derechos Humanos y Memorias Sociales en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, miembro de la Comisión Nacional para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género. Gracias, Enrique, por estar acá. Gracias a ustedes. Bueno, y está con nosotros también María Florencia Alcaraz. María Florencia es periodista, es graduada de la Universidad Nacional de La Matanza y es coordinadora en este momento de un medio de comunicación, lo señalo especialmente pues estuvimos hablando de eso, LATFEM, que está empezando ahora desde hace un año, así que hay que prestarle mucha atención, sobre todo a los que nos interesa el periodismo desde una perspectiva de género. Ella ha trabajado en múltiples lugares, pero en Cosecha Roja, en Infojus, y en este momento integra el colectivo Ni Una Menos y también escribe para Página 12, para las 12 en Página 12. Y muchas gracias por estar acá, gracias Florencia. por la invitación, es un placer. Y Mariana Gras, finalmente. Mariana es profesora de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Periodista. Fue presidenta del Consejo Nacional de Mujeres desde el 2011 al 2015 y fue directora nacional de Juventud en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desde el 2006 al 2011. Muchas gracias, Mariana, por estar acá. Muchas gracias a usted. Bueno, y si les parece, los invitamos a ver el primer informe de Río Bravo. La larga tradición de lucha de las mujeres latinoamericanas contra la opresión se remonta a las luchas contra la colonización y por la liberación de los pueblos. En Argentina, el feminismo surge en manos de socialistas y librepensadoras en pos de la igualdad de derechos civiles y políticos. En 1947, con la llegada del peronismo y el empeño de Eva Perón, las mujeres conquistaron el derecho al sufragio. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. En los 70, la mayor resistencia al terrorismo de Estado la ejercieron un grupo de mujeres que reclamaban por la aparición de sus familiares. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. No sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Por favor, ayúdennos, por favor. Desde entonces, madres y abuelas de Plaza de Mayo se encuentran a la vanguardia de las luchas del pueblo argentino. Con la democracia, la nueva agenda feminista hizo foco en las reivindicaciones contra la violencia de género y el reconocimiento político.
En 1991, la Argentina se convirtió en el primer país en sancionar la cuota de participación femenina en las listas partidarias. Queda convertido en ley de la nación. El feminismo tomó fuerza en estos años con la incorporación de nuevas actoras sociales provenientes de los movimientos populares. Desde 1986, los encuentros nacionales de mujeres han crecido año a año y en la actualidad superan las 20.000 participantes. En 2007, por primera vez, una mujer es elegida por el voto democrático para gobernar el país, siendo luego reelecta. Cristina Fernández de Kirchner sufrió ataques directos por su condición de mujer, poniendo en evidencia la vigencia de una sociedad patriarcal en la Argentina. A lo largo de esos años, y más allá de sus diferencias, las feministas apoyaron dos leyes fundamentales: el matrimonio igualitario y la identidad de género. Hoy confluyen tras el reclamo del aborto legal, seguro y gratuito, la demanda por trabajo digno y contra la violencia de género. Hoy en Argentina, cada 30 horas asesinan a una mujer solo por ser mujer. Frente a esto, se produjeron masivas movilizaciones de mujeres argentinas contra la violencia machista, que al grito de "ni una menos" tuvieron réplicas a nivel global. Bueno, y entonces nosotros acá tenemos una regla, un juego, que es comenzar siguiendo el sentido de las agujas del reloj con un minuto en el cual cada uno de los invitados pueda de alguna manera responder una pregunta tan amplia como la que les voy a hacer, y es: ¿cómo ven ustedes el movimiento de mujeres en este momento en la Argentina? Si te parece, empezamos por vos, Vanessa. Bueno, lo podría definir como un colectivo difuso, no en el sentido de contenido, sino que no hay una mujer que lo encarne o lo lidere, sino que hay muchísimas a lo largo y ancho del país y muchísimas que encaran distintas problemáticas, pero sí con dos objetivos muy claros que creo yo que es: uno, igualarnos, o sea, pedir una sociedad plenamente de iguales en todos los aspectos, desde los culturales hasta los materiales o laborales, y el otro que tiene que ver con el de la igualdad, que es el cese de las violencias hacia nuestros cuerpos. Enrique. Sí, creo que el movimiento de mujeres y los feminismos están produciendo en Argentina y hacia América Latina el mayor cambio cultural de los últimos años. Y esto tiene un impacto en cuanto a producir configuraciones democráticas e igualitarias en la sociedad, y creo que todos vamos a vivir mucho mejor gracias a las mujeres. Bueno, hay un libro de Luciana Pecker que salió hace muy poco, que es La Revolución de las Mujeres, y yo creo que estamos en una revolución de las mujeres, de las lesbianas, las travestis y las trans, que desde 2015, cuando fue el grito de Ni Una Menos a esta parte, lo que puede ver el resto de la sociedad es una actriz política, un actor político que ha sido subestimado durante mucho tiempo, porque las que somos activistas y vamos al Encuentro Nacional de Mujeres sabemos la potencia y la fuerza que tiene este movimiento. Y bueno, la sociedad está viendo la potencia que tiene, ha sido subestimado durante mucho tiempo, y me parece que es una actriz política transversal el movimiento de mujeres, porque lo que ha logrado con el paro internacional fue justamente eso, transversalizar, sin grieta de por medio, sin divisiones. Ahí acordamos todas con esta heterogeneidad o contornos no tan claros en los que nos encontramos por una demanda común, por algo que nos excede, y somos orgánicas a los feminismos, no a algo ni partidario ni específico de un grupo. Mariana. Sí, yo creo que habría un primer análisis con respecto al movimiento de mujeres, para complejizar, nada más de molesta que soy, que tiene que ver con el discurso hegemónico que se ha implementado con respecto al feminismo, que buscó justamente reducir esto que ella denomina como difuso, esto que ella denomina como irruptivo, lo que él marca en el marco de la bisagra de que vamos a vivir mejor gracias a la lucha de los feminismos, que tiene que ver con una estrategia de no participación, digamos. Cuando uno hace ejercicios, camina, recorre y está con compañeras y compañeros, y le haces que no vienen de la militancia del género, de la militancia del feminismo, y vos les haces la pregunta de qué significado les trae la palabra feminista, hay una postura aún hoy, después de
la irrupción del Ni Una Menos en nuestra sociedad, de una carga de, que te dicen, rompehogares, abortistas, digamos, como una carga negativa. Eso no es casual, eso no es porque sí. Eso lo que buscó es silenciar al movimiento de mujeres durante décadas. En el informe yo le agregaría, en la década de los 90, en la crisis del neoliberalismo, en el pico del neoliberalismo que tuvimos, las primeras en construir las ollas populares, en mantener los cortes de ruta, eran las mujeres. Y hoy, en esta situación que vuelve a aparecer el neoliberalismo salvaje, lo que vos ves en los barrios es nuevamente ese protagonismo de las mujeres. Entonces, digo, en síntesis, ¿cómo veo al movimiento femenino en la Argentina? Con la misma fuerza de siempre, habiendo logrado romper un poquito el dique del discurso hegemónico, lo cual hace que aparezca mucho más, y tomando los lugares que siempre tomó, que son los de resistencia y de protagonismo de base. A ver, yo miraba recién el informe, primero decir que también el anarquismo hizo también su contribución muy grande, ¿no? al protagonismo del colectivo. Por el otro lado, se mencionó el tema de ley de cupo. Digo, la democracia está en deuda, me parece, pero también es cierto que hay una discusión alrededor de esas cuestiones, ¿no? Digo, si tiene que haber cupo o no tiene que haber cupo, si ese cupo tiene que ser por ley. Digo, y hay algo de la presentación, si parece, vamos de vuelta en el sentido de las agujas del reloj, y es Corriente Federal de los Trabajadores y Trabajadoras, decíamos aquí. Sin embargo, los documentos dicen Corriente Federal de los Trabajadores. Sí. A ver, de todo esto, digo, ¿en qué situación estamos hoy? Y con un gobierno como el de Macri, digamos, si este movimiento se ha vigorizado o si, por el contrario, está en una situación de mucha más debilidad que en los gobiernos kirchneristas. Y bueno, la Corriente Federal de los Trabajadores y Trabajadoras de la CGT es una expresión también de la resistencia al interior del movimiento sindical, del movimiento obrero organizado en nuestro país, que también surgió en este gobierno, digamos. Y Mujeres Sindicalistas es una expresión que también nace con el impulso de Ni Una Menos, porque nosotras recién ahora realizamos nuestro segundo encuentro y el año pasado fue el primero, que fue en Moreno. Este se duplicó en cantidad de mujeres, pero tenía un objetivo particular, que era primero visibilizar que había mujeres al interior de las organizaciones sindicales, como lo hubo a lo largo de la historia en tantos otros momentos, que siempre pareciera ser que la historia contada así, tal cual la conocemos, carece de mujeres que la han peleado y la han luchado, no solamente en la base, sino en lugares de conducción y protagónicos también. Y bueno, Mujeres Sindicalistas tenían primero ese objetivo, demostrar que sí había mujeres en el movimiento obrero y que además las mujeres también reclamamos espacios de conducción en el movimiento sindical. Parándonos sobre un montón de otras mujeres que han peleado para crear la Secretaría de Género y de Igualdad al interior de los gremios, que no es fácil, no es sencillo, no es soplar y hacer botella. Sobre esos logros históricos, avanzar un poco más y decir, si se toma transversalmente o al interior de cualquier organización como algo fundamental la cuestión de género, que no tiene que ver solamente tomada y llevada adelante por mujeres, es inescindible de que seamos las mujeres las que lo impulsamos, pero tiene que ser algo de la organización en sí. Yo siempre digo, en un sindicato no hay una secretaría de salario, no, porque todos, desde la comisión directiva hasta el último delegado, peleamos por el salario anualmente en las paritarias, ¿no? Entonces es una política troncal de la organización. Si la perspectiva de género, la lucha por la igualdad de las mujeres en el ámbito laboral es troncal de la organización, la Secretaría de Género la puede ocupar un varón y la Secretaría General la puede ocupar una mujer. Digamos, creo que eso es un poco el desafío de Mujeres Sindicalistas. Y si bien la Corriente Federal se nomina, como vos decís, es cierto, nosotras hace poquito, hace una semana atrás, acabamos de incorporar el punto 27 al programa de la Corriente. Es verdad, eran 26. ¿Y el 27 era 26 dice? y ahora son 27. Ajá. Y es el punto de la mujer trabajadora, donde reclamamos principalmente igualarnos a los varones en las condiciones laborales y también en la sociedad. Y aparte, si bien es el último punto, es el que abraza todo el programa, porque dice que todo el programa de la Corriente Federal deberá ser interpretado, entendido y aplicado con perspectiva de género. Muy bien. Enrique. A ver, yo estoy plenamente de acuerdo con la paridad política. Es decir, como dicen las compañeras del feminismo comunitario de Bolivia y de Centroamérica, dicen las compañeras, las mujeres somos la mitad de todo y queremos la mitad de todo.
Y hay que sacar la ley, porque si no los machos no dejan ese espacio. La paridad política permite espacios de decisión política y de gestión del poder y realizar la praxis necesaria que los hombres hemos venido evitando que las mujeres realicen. Entonces hay que sacar la paridad política. Eso. Yo pienso que tal vez sea interesante para un público que no sea el que está acá en Buenos Aires o en la Argentina, sino porque bueno, este programa se puede ver desde múltiples lugares, lo estamos viendo, que nos puedan contar, tal vez vos, Florencia, si querés, qué es lo que está demandando el movimiento de mujeres, porque comenzó en esta última etapa en la calle, sin tomar toda esa historia, diciendo ni una menos, pero hoy está planteando mucho más que ni una menos. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, como decían las chicas, queremos cambiarlo todo un poco de alguna forma, pero me parece que lo que está demandando y reclamando tiene que ver con la vida y tiene que ver con vivir vidas menos precarias, con formas de vida. Eso es como lo sustancial del feminismo. Después hay demandas concretas en países diferenciales de Latinoamérica. Hay una demanda muy grande que atraviesa, que tiene que ver con el aborto. Acá es nuestra gran deuda. Y me parece que lo que tiene que ver con la paridad, con la participación y representación de las mujeres, también de las lesbianas y de las travestis en el Congreso, es importante, porque tiene que ver con nuestra representación en ese lugar. Si nosotras estamos representadas por personas que no solo no menstruan, sino que no sufren acoso callejero, no sufren brecha salarial, tienen dificultades al momento de ocupar puestos de poder, tanto en la política como en las empresas, o sea, en cualquier ámbito, bueno, estamos subrepresentadas, hay alguien que no nos está representando ahí. Ahora, eso abre otra discusión que es la participación de mujeres o la participación femenina no garantiza feminismo. Entonces, digo, ahí también hay una trampa que tenemos que pensar y entender, es que necesitamos más feministas en todos lados, no es solamente más mujeres. Pero bueno, la demanda, como pensándola en términos generales, es por vidas menos precarias, eso es lo que estamos pidiendo. Y las responsabilidades del Estado en toda Latinoamérica no es que los decimos nosotras por caprichosas, por feministas, porque es una demanda política. Los Estados se comprometieron internacionalmente a distintos acuerdos internacionales a erradicar, sancionar y perseguir la violencia contra las mujeres. Entonces tienen que cumplir, digamos. Ahí hay otra, vidas menos precarias, pero también las responsabilidades de los Estados. Por eso la frase esta, el Estado es responsable, o sea, no es una frase, una bandera, es realmente algo que tiene que tomar cada uno de los gobiernos y hacerlo realidad con políticas públicas. Acá en Argentina tenemos un marco normativo revolucionario y muy interesante del cual partir, pero bueno, de eso se tiene que traducir también en presupuesto, por ejemplo. ¿Y por qué a veces ese marco no alcanza? ¿Por qué no nos podemos quedar solamente con un marco legal como el que tenemos? Y porque nosotros apuntamos a cambiar las vidas de las personas, un marco legal per se no te las cambia. Sí, digamos, hay como mucho para aportar. Nosotros, como decía Flor, tenemos la 26.485, que es la Ley de Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en los ámbitos donde se desarrolla su vida. Esa ley surge a partir de la lucha de las mujeres y del movimiento feminista y surge por definición política de quien ostentaba el Poder Ejecutivo en ese momento, que es Cristina Fernández de Kirchner, que es mujer. Digo, ¿por qué digo esto? Porque vos podés tener una mujer, como decía Flor, y que eso no se traduzca en acciones políticas. Tenemos la ley. A partir de la ley, digamos, la aplicación de la ley, más allá del esquema judicial, en términos de lo que es la modificación de los códigos de procedimiento en el interior del país, o lo que tiene que ver con la ejecución de políticas públicas y la construcción de políticas públicas, reviste una discusión ideológica. ¿Y por qué digo reviste una discusión ideológica? Pues nosotros en el gobierno de Cristina teníamos, por ejemplo, el programa Ellas Hacen. El programa Ellas Hacen tuvo, digo, y tengo la desgracia de decir tuvo, porque hoy por hoy lo están desmantelando día tras día, silenciosamente, pero día tras día, y era un programa que estaba pensado justamente para perforar un nodo que nosotros no estábamos llegando, por más que teníamos una ley maravillosa, que era cómo logramos independencia económica para que las mujeres puedan salir de las situaciones de violencia. Y yo acá soy sumamente pragmática, que a lo mejor demasiado pragmática, pero vivimos en una sociedad capitalista. Hasta nuevo aviso, vivimos en una sociedad capitalista. Entonces yo lo primero que tengo que lograr es que las mujeres tengan independencia económica. Si no, todo lo demás
sabe a poco porque la mujer en un momento determinado se ve obligada, consciente o inconscientemente, a elegir entre, en el caso de sea madre, darle de comer a los hijos o bancarse las trompadas del tipo. En un proyecto político, social y económico de exclusión, como el que está llevando adelante Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, que es mujer, y acá tomo el ser mujer, no me garantiza absolutamente nada, así como ser hombre no me garantiza tampoco que, porque digo, uno de los tipos más feministas que yo conocí en mi vida fue Néstor Kirchner, ¿sí? Digo, y mucho más feminista que muchísimas compañeras mujeres. Digo, entonces ahí va esta discusión, que es lo que comentaba Vanessa, de lo troncal. Es ideológico. Cuando uno plantea la desigualdad entre hombres y mujeres tiene como base una desigualdad social. Y si es una desigualdad social, se construye esa herramienta de modificación desde la política y se construye con toda la sociedad. O sea, es lo mismo que pensar en su momento que el matrimonio igualitario solo era una reivindicación de los sectores LGTB. No, mentira, tiene que ver con qué sociedad quiero vivir yo, cuál es la sociedad en la que me quiero constituir. Hay una anécdota, y perdón si hay una anécdota en que nosotros nos tocó una reunión, de estar en una reunión con Michelle Bachelet cuando Michelle Bachelet estaba como secretaria de ONU Mujeres. Y ella comenta dos anécdotas que me parecen interesantes. Una, que ella comenta que ella estaba en Madrid en el momento que se llevaba adelante la gesta de los indignados, de los indignados. Y cuenta que estaba en la Plaza Mayor, y en la Plaza Mayor estaban todas las pancartas de todas las líneas programáticas de lo que se quería como agenda de política. Y que había unas compañeras que estaban llevando adelante una que decía igualdad de género, no la violencia, y los compañeros dicen, eso viene después. Entonces, no viene después, es una condición absolutamente política y nodal. Sí. Además se sacaron esa pancarta. Claro, se la sacaron la pancarta. Bueno, la gran discusión del marxismo y de toda la izquierda. Exactamente. ¿Qué viene primero? Pero bueno, en esto es esta discusión de, bueno, si es género. Y en política y en la participación política siempre nos pasó lo mismo en género y en juventud. Hasta la irrupción del 2003. Que si sos mujer, te vemos el 8 de marzo, si sos peronista, te veo el 26 de julio, y capaz que alguna otra actividad que hagamos de género, ahora 25 de noviembre, que es el tema este que a ustedes no les peguen, los jóvenes que hagan las pancartas y pinten las paredes, y nosotros los machos discutimos la real política. Eso se ha revertido, producto de la lucha y producto de definiciones políticas. Vuelvo a lo mismo, porque digo, la única verdad es la realidad. La única verdad es que vos agarrás las boletas que hay hoy por hoy, perdón lo coyuntural de mi planteo, y fíjate cuál es la única que tiene 50-50. Y eso es ideológico. Y donde encabezan las mujeres. Y donde encabezan las Que mujeres. la paridad, por más que no sea ley, se puede ejecutar. Digamos, Claro. nadie dice que esté prohibida la paridad, entonces se puede hacer en función de la voluntad política y De ideológica hecho, del partido. donde es ley, que es en la provincia de Buenos Aires, no se va a aplicar ahora, o por lo menos es lo último que resolvió la Junta Electoral, porque la gobernadora no reglamentó la ley. Entonces, bueno, es voluntad política o falta de voluntad política. Definición Ahí política. te entra No hay otra también cuestión. la doble vara del Poder Judicial que persiguió a una lista en Rosario porque era 100% mujeres, femenina de mujeres y no persigue a los que no cumplen el cupo, que es una ley que hay que cumplirla. Como ahí también es como complejo el entramado, pero es voluntad política siempre. Ahora, ¿y ustedes cómo ven que, por un lado, todos coinciden en un movimiento de mujeres cada vez más rico, más profundo, incluso tal vez hasta cada vez con más tensiones hacia adentro, justamente porque es más grande, y por otro lado, la situación de las mujeres que podría verse, por ejemplo, si se habla de violencia de género, cada vez más penosa, ¿no? Tal vez sea solo un aspecto ese, pero ese parece ser cada vez más penosa. ¿Por qué? ¿Cómo explican eso? Por ejemplo, Enrique. Si hablamos de violencia de género, tenemos que tener cuidado de no caer en esta trampa de los medios de comunicación, esta trampa patriarcal que quiere decir la violencia de género es solo la violencia de género extrema, allí donde las golpean y las matan, ¿no? Porque muchísimos comunicadores y hasta comunicadoras parece que quieren decir, bueno, no las queremos golpeadas, no las queremos asesinadas, pero que sigan subordinadas. Sí, claro. Entonces la violencia de género es absolutamente toda la estructura socioeconómico-cultural que coloca en situación de subordinación
a las mujeres y a los cuerpos feminizados, a todo el colectivo LGTB, que no digo que sean femeninos, sino feminizados, son tratados igual que las mujeres. Entonces, ¿por dónde comenzar? Es tan importante atacar y cuestionar y visibilizar la violencia simbólica como frenar la violencia física y psicológica, la violencia extrema. Tenemos muchísimo trabajo y la acción del Estado es limitado y la reacción de los machistas, de las organizaciones machistas, de la Iglesia Católica, de organizaciones cristianas, etcétera, es muy fuerte en contra del ejercicio de los derechos de las mujeres y colectivo LGTB. Bueno, hablamos de un orden patriarcal, ¿no? Digo, vivimos bajo esa... Ahora, yo algo que veo y que me ha parecido un retroceso enorme en estos 20 meses, no sé qué les parecerá a ustedes, porque si por un lado vemos un movimiento de reivindicación de políticas de género muy importante, cada vez más expresivo, que ocupa cada vez más la calle, pero por otro lado hay una subrepresentación en los términos mediáticos, ¿no? Digo, me he cansado en los años del kirchnerismo en reivindicar leyes como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario, con discursos que tenían que ver con esas leyes. Hoy esos discursos desaparecieron de los medios. ¿Cómo se hace para no retroceder? Digo, esa es una pregunta... Es la cara que me pone. Esa es una pregunta, ¿cómo hacemos para no seguir retrocediendo? Yo veo a comunicadores, pero sobre todo en el prime time o en aquellos que tienen, digamos, que son las caras de la comunicación concentrada, que no registran ni un poquito el género, salvo, y bien decías vos, Enrique, la cuestión ya terminal, che, no maten mujeres, pero es mucho más que eso. Sí, además, cuando se relatan los femicidios mediáticamente, también se hacen desde una óptica aplicando violencia. Mismo el relato muchas veces televisivo que se hace del asesinato de una mujer por ser mujer es violento, aplican violencia de género. Por ejemplo, a la víctima, que es la mujer, ver cómo se vestía, analizar cómo se vestía, si salía, si no salía, qué escribía en el Facebook, qué música escuchaba, todo con indicios tendenciosos a culpar a la víctima. Lo mismo sucede cuando son casos de violaciones y demás, no tampoco se los tipifica, se los dice como es el tipo penal, que es el femicidio o que es la violación, sino que siempre se habla de homicidio, se sigue hablando de homicidio y se apunta a si la víctima prestó o no consentimiento para determinados actos, ¿no? Entonces, en sí mismo y per se, el relato que cuenta tal vez por la práctica del morbo televisivo, el asesinato, el femicidio de una mujer, también en su propio andar aplica violencia simbólica, digamos, de género. Yo te sumo ahí, me parece que los comunicadores y las comunicadoras deberían ser conscientes de que muchas veces en su discurso le dan carne al discurso del victimario. ¿Por qué? Porque nos ha pasado, y digo, por desgracia sigue sucediendo, que vos escuchás un comunicador y dice, la mató por, y en el la mató por hay una serie justificativa. Ponele que no lo diga como justificativo, sino como disparadores, razones. Sí, sí. En esas razones del otro lado de la pantalla, yo tengo una mujer que sufre situación de violencia, que hoy a la mañana el tipo, ejerciendo violencia matrimonial, le dijo con 5 pesos, y no me rompas más las pelotas, tenés los 5 pesos de acá, me haces la comida mía de los chicos y vuelvo a casa y si no, no me obligues a matarte, no me obligues a hacer lo que no quiero, y me voy a trabajar, se va a trabajar. Esa mujer que queda en esa situación naturalizada, a lo mejor, mira la tele, escúchame y se la mató porque no hizo lo que él quería. En él no hizo lo que él quería, entonces la decodificación, la decodificación, ¿cuál es? Si está en mis manos, si yo hago lo que él me dice, a mí no me pasa nada. Si yo no hago lo que él me dice, tengo consecuencias. No solo me lo dice él, que me dice, vos no existís, sin mí no sos nadie, andá que nadie te va a creer, sino que me lo está diciendo el señor de la tele. Ese señor que yo veo hace 15 años y que es la síntesis de todo lo que está bien, porque son arcángeles de la realidad que no están manchados por nada, ese señor me está diciendo, mirá que sí, 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 mirá que si no, no. Entonces digo, ahí hay una parte de, si yo quiero un mundo diferente, no lo puedo hacer con gente indiferente. Bueno, ahí los comunicadores y las comunicadoras tienen que entender que no es una cuestión que quede bien, que no es una cuestión donde hoy por hoy se habla de género y ahora empiezan ustedes con ese tema. No, tiene que ver desde su rol comunicacional de lo que es ser consciente de qué es lo que ellos están generando. Digo, porque yo no te digo lo hagan conscientemente.
Lo que sí te digo que a esta altura merece un replanteo. Sí, yo recomiendo una cosita en relación a esto que estás hablando, que me atañe, digamos, como periodista, digamos, pero la autorregulación no sirve, no ha servido, no ha sido útil. La verdad es esa. Digo, la mayoría de las cadenas, hoy concentradas, digamos, de la comunicación, no hacen absolutamente nada para poner ni siquiera en cuestión la sociedad machista. Totalmente. Digo, es simplemente un cliché. Pero Héctor, perdón, te doy un ejemplo. Roberto, perdón, Héctor era el marido de Pata Villanova. Bueno, por eso estuve con Pata ayer, no. Perdón, Roberto. Nosotros cuando organizamos y inauguramos y armamos la línea 144, mandamos en un, si querés, esquema hiper recontra naif, una carta a todos los medios de comunicación pidiéndoles que por favor cuando hablaran de violencia de géneros pusieran el zócalo que dijera llame a la línea 144 porque era nacional, bla, bla. No. Tuvimos que ir a hablar con Sabatella, El AFCA. al AFCA, sí, para poder hacer una normativa que penalizara a los medios de comunicación cuando no pusieran el zócalo de la 144. Es decir, nosotros inclusive se lo mandábamos armado, cosa que no decía ni Presidencia de la Nación. Era, no, porque están haciendo campaña. No, poné 144. No me importa de dónde es, que la mujer sepa que lo tiene. Hasta que no tuvieron penas y multas, no lo pusieron. Yo voy a ser optimista para aportar un poco. Digo, estamos en un clima muy hostil en términos mediáticos porque hay un blindaje que es extremo y la poca participación de otras voces es muy difícil, pero al mismo tiempo también tenemos las herramientas de lo que son las redes sociales y nuevos portales digitales. Bueno, en mi caso de la ATFEM, para hacer de paso propaganda, pero digo, hay un montón de comunicación que circula a través de otros canales que en otros momentos eran impensados y me parece que hoy aparece mucha información por YouTube, por otros espacios virtuales que hemos ganado también las feministas, porque ahí no hay mediación, digamos, todas podemos participar y comunicar, y por eso cuando una mujer cuenta que sufrió una situación de violencia en un boliche, lo cuenta en Facebook y eso explota en las redes, como se dice, se hace viral y eso circula, entonces hay otros canales de comunicación en donde podemos ahí romper de alguna forma, pero sigue siendo muy hostil el panorama. Yo cuando empecé a estudiar periodismo, crimen pasional era la orden del día. Hoy aparece la palabra femicidio, pero todavía hay mucho que cambiar y de hecho aparecen otras formas de violencia aún más sutiles que son quizás hasta más peligrosas que crimen pasional. Preferiría que digan crimen pasional en vez de que digan que tiene la pollera corta, usaba short y demás. Pero, digamos, hay cambios que se van dando, no con el tiempo y la celeridad que quizás deseamos nosotras y nosotros, pero se van dando algunos cambios. Lo que pasa es que en este panorama mediático es sumamente complejo. Participar para las periodistas mujeres, no tenemos lugar en los medios de comunicación hegemónicos. Y estamos hablando en agendas progresistas, en programas que supuestamente llevan una agenda progresista o que van avanzando, no hay lugar para nosotros. Vamos al segundo informe. Este feminismo inaugural tiene la impronta socialista o libre pensadora. Es un feminismo que siempre estuvo adherido a un principio, diría, redistributivo o más equilibrado o más justo socialmente. La posibilidad de pensar un feminismo no cooptado por las instituciones, se alejó de la disputa por el poder del Estado y terminó obligado a relegarse o autorrelegarse más bien en la creación de una contracultura o contravalores opuestos al patriarcado. Nuestra lucha como pueblo es contra al menos, o por lo menos 3 sistemas de explotación y de opresión, como es el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado, que nacieron juntos en nuestro continente. Ni una menos es parar, por una vez, ese ciclo histórico de más de 5 siglos de opresión y dominación. Había una idea que Eva Perón escribe en su libro La razón de mi vida, que habría que pagarle un salario a las mujeres que se casan, dice Eva, ¿no? Porque con las mujeres pasa lo mismo que con los países. Mientras no tengan independencia económica, nadie les asigna derechos. Creo que lo que se ha posicionado es que el hecho de ser mujer ya no es esta idea liberal, ¿no?, de la mujer que busca igualdad, sino que es un sujeto político que busca una transformación de esto, de los modos de ser, de estar en el mundo.
empezamos a derribar las barreras entre el ámbito doméstico y el público y necesitamos que como se empezó a democratizar el espacio público, se democratice la vida doméstica, privada, familiar, fundamental para erradicar la violencia de género. El movimiento feminista es una de las cosas más maravillosas que se está construyendo en la Argentina. Esa es una muy buena noticia. La mala noticia es que matan una mujer cada 30 horas en la República Argentina. Enrique, el movimiento de mujeres en la Argentina a mí me da la sensación de que incluye, pero va más allá de los feminismos, o que los feminismos no siempre han ido tan bien con otros movimientos políticos, sociales que hoy están en el movimiento de mujeres. Por ejemplo, la relación entre feminismos y peronismos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Es así? A ver, tengo que hacer una autorreferencia. Yo soy varón, feminista, peronista, de izquierda, anticapitalista. Todas contradicciones que puedo resolver en mi interior. Yo creo que, a ver, acá hay que aplicar, yo soy perspectivista, es decir, esto significa que cada mujer y cada grupo de mujeres, de acuerdo a clase social a la que ha pertenecido, experiencia vital, el hábitus que haya generado, etc., va a hacer su lucha y va a generar su propuesta política y teórica. Y muchas se definen como peronistas y otras son mujeres de diversos partidos de la izquierda y otras no se definen como peronistas, pero están luchando por la reivindicación y también por realizando acciones igualitarias en cada momento. Esto es, modificando el contexto y la configuración social en la que se encuentran inmersas. Así que es un título amplísimo que diste, amplísimo, que da para hacer un congreso. Yo no puedo decir más que estas pocas palabras. Creo que los feminismos son orientadores, y digo los feminismos porque las propuestas son variadísimas, como tantos grupos de mujeres, y los hombres, bueno, vamos aprendiendo de eso, y los hombres peronistas, de izquierda, los que se definen como, bueno, no tenemos posición política partidaria, que se están incorporando, apoyando el movimiento de mujeres. No sé, creo que vamos constituyendo un activo. No digo demasiado, la verdad que no lo tengo tan claro como para dar una respuesta intelectual. Demasiado. ¿Yo puedo completar con algo? Digo, esas tensiones para mí es de lo más rico del movimiento de mujeres acá en Argentina, ¿no? No tener que, digo, no es la etiqueta cerrada, sino poder ir articulando con otros movimientos, con desafíos de articular con mucho más y tal vez dejar algo en el camino, ¿no? Como por ejemplo ciertas expresiones neoliberales que también pueden estar adentro y que van a tener un límite. Pero es eso, perdón, Vanessa. No, por favor. Nadie se realiza en una sociedad que no se realiza, y las mujeres no nos vamos a realizar ni como mujeres ni como colectivo en una sociedad con injusticia social. O sea, por lo menos dentro del enorme colectivo nosotras lo entendemos así, y por eso la lucha es par a par y palmo a palmo con nuestros compañeros varones en el campo popular, en la calle, en las organizaciones sindicales, en las organizaciones populares, y tendrá que ser adentro de las instituciones, en este caso, y en un año de elecciones legislativas, en el Congreso de la Nación, o en la Cámara de Diputados de la provincia, o en los consejos deliberantes. Hay una situación que no se puede soslayar, que es la crisis social agudiza las violencias hacia las mujeres, porque ya lo hemos vivido, y por eso las mujeres también engrosan las filas, y lo pasó en los 90 con los movimientos de desocupados, de la organización popular. Porque suele suceder, lamentablemente, que cuando el compañero, el esposo, el novio pierde su fuente de trabajo, no puede ser sostén de hogar, no puede ser el jefe de hogar, no puede cumplir ese rol de proveedor, o le da vergüenza salir
a pedir, o le da vergüenza, o porque tampoco hay changa, tampoco hay, digamos, no hay para dónde salir, se deprime, aparece el mal humor en los hogares, en la casa, y aparece el maltrato, y el maltrato a veces se reconvierte en violencia, y así sucesivamente. Y la mujer, que además ya cargaba, si no tenía relación de dependencia, cargaba con el laburo de la casa, por ahí es más fácil que la mujer consiga trabajo en un momento de crisis, porque el trabajo de las mujeres es precario, ocupamos los mayores índices de la subocupación, es decir, trabajamos menos horas de las que podríamos por ser población económicamente activa, digamos, y flexible. Y sí, por supuesto, con todas esas condiciones, nuestro salario siempre es promedio, alrededor de un 27% menor. Tal vez ahora, si sacamos las cuentas, sea más que un 27%, capaz un 30%, habría que actualizar esa cifra. Pero digamos, toda la crisis social repercute en las desigualdades que sufrimos las mujeres y en las violencias, así como mejorar las condiciones de igualdad en la sociedad también nos va a mejorar a las mujeres. No es una condición que venga ligada si no hay lucha, si no hay organización. Por eso, cuando vos preguntaste anteriormente de qué manera no perdemos derechos, de qué manera podemos frenar, no hay otra que la organización popular, que persiste en el tiempo, sea con un gobierno popular o sea con un gobierno neoliberal. La organización siempre tiene que estar, digamos. ¿Puedo decir algo complementario? Beatriz Gimeno, que fue dirigente de LGTB de España, dice algo muy interesante, ¿no? Bueno, los estados de bienestar, el estado de bienestar europeo, que fue financiado por todas las colonias y todos nosotros, se fue cayendo, y el neoliberalismo se convirtió en un paradigma civilizatorio. Bien, hoy en general ningún hombre puede cumplir ese mandato de ser el sustento del hogar. No se puede cumplir, pero quedó el fantasma. Quedó el fantasma. Y no se va a poder cumplir nunca más, pero quedó el fantasma, y a ese fantasma responden muchísimos hombres que se sienten con culpa por no ser los que sostienen el hogar, se sienten menos hombres por eso, etcétera. Y esto tiene otras derivaciones que tienen que ver con el tema de la prostitución, etcétera. Las compensaciones simbólicas del patriarcado y del capitalismo. Pero hay que decirle a los hombres que están mirando este programa que rompan con eso, porque nunca más. El liberalismo ha venido para quedarse un tiempo, y modificar eso va a llevar también sus luchas, pero no vamos a poder cumplir ese paradigma, ese modelo de sostener el hogar, ¿no? Te agrego algo a eso. Hay una cosa que es hiper recontra lineal, pero la ley de licencia de maternidad y de paternidad. A nivel nacional, yo soy madre, tengo 3 meses de licencia y 3 meses de lactancia. Yo soy padre y tengo 2 días. ¿Por qué? Porque el sistema te está diciendo que vos sos el proveedor, tenés 2 días para conocer a tu hijo y andate a trabajar, que tenés que traer el capital a casa. Vos sos la mujer y vos te tenés que quedar con tu hijo. Digo, es decir, ya de entrada. Por eso digo, hay cuestiones, y ahí tomo la cuestión de lo real de la discusión en términos simbólicos, en términos políticos, que es modificar leyes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. No, si yo de entrada puedo dar todas las discusiones que quieras, pero igual no tengo posibilidad legal que a mí me diga, no, ¿sabes qué? Yo cobro mejor, gordo, anda vos, quédate vos en casa con mi hija y yo voy a trabajar. ¿Sí? No puedo. Digo, eso te lo sumo también a una cuestión, como a agregar a lo que decía Vanessa, que nosotros siempre jugamos con una frase, que las mujeres no tenemos el beneficio de la depresión. Porque efectivamente, cuando vos tenés que darle de comer a tu familia, te levantás de donde sea, y vos me decís, bueno, pero estás hablando de mujer tan solo madre. No te estoy hablando de mujer. Sí, mujer, lesbiana, hay una condición que tiene que ver con esta cuestión cultural del rol de dador del hombre, que la mujer lo resuelve. En los 90, el 97% de las personas que estaban a cargo de los comedores sociales eran mujeres. 97. Y hoy pasa igual. Hoy vos vas, pasa igual. Lo sabés, Flor, vos vas a los barrios, y la que sale a contarte la situación, y la que sale a decirte nos organizamos en esta cuadra, son las mujeres. Exacto.
Sí, yo ahí veo algo que me resulta también interesante para pensar, no se va a agotar acá, pero también de la misma manera que la masculinidad ha sido construida condenando a los varones a la fuerza, al control, a las mujeres con esta cuestión del cuidado de lo que producen otros, ¿no? El cuidar, y que también muchas veces, ahí uno podría ver fortaleza de las mujeres, pero también el quedarse aprisionadas de un lugar que se ha construido a lo largo de siglos, y es que son las cuidadoras, entonces son las que cuidan a los más viejos de la familia, a los más viejitos cuando se van enfermando, a los chiquitos, y que eso muchas veces se semantiza, se recrea como una manera también de resistencia, ¿no? Como, a las mujeres durante mucho tiempo, se las ha condenado también a ser las del lugar del amor, el cuidado, y fíjense lo que han hecho madres y abuelas en este país desde ese lugar de lo íntimo, el cuidado, lo transformaron, lo repolitizaron, transformándolo en algo tan distinto. Te iba a preguntar, Florencia, vos... yo a veces siento que estamos como en un momento, diría, siguiendo la línea de empate catastrófico, ¿no? Entre una sociedad patriarcal y un movimiento feminista, movimientos feministas en plural tan grande. ¿Es así o es una sensación? Porque... Yo veo que hay un reacomodo del patriarcado, un neomachismo que se está reacomodando y que muchas veces reacciona con mucha mayor crueldad al empoderamiento, no me gusta la palabra empoderamiento, pero a la liberación de potencias feministas, a la organización de mujeres. O sea, lo vemos con los registros solamente de los casos más crueles, los últimos casos que han ocurrido de femicidios y que han tenido una porción de crueldad bastante grave. Entonces hay un reacomodo que tiene que ver con esto. Hay una baja de la tolerancia a la violencia machista. Las mujeres, si antes aguantaban 2, 3, 4 meses un cachetazo, un pellizcón, un grito de más o lo que fuera, ahora no, al primer grito ya van y denuncian o piden ayuda o le cuentan a una amiga. O sea, hay una baja de la tolerancia a la violencia machista porque me parece que el potencial de Ni Una Menos o del grito colectivo en la calle hizo eso, decir, bueno, esto no se tolera, no es natural, es cultural, se puede cambiar. Pero al mismo tiempo, al no haber un acompañamiento del lado estatal y del lado de los que sí tienen responsabilidades, también el patriarcado se va reacomodando y va generando mayor crueldad, porque la mujer va a denuncia, pide ayuda, pero se chocan contra la pared porque no la atienden, porque no encuentra ayuda. Entonces, estamos en un momento, sí, de empate y sí, un déficit muy grave, porque si vos te quedás a mitad del camino cuando hablamos de políticas de géneros, es más grave que no haber hecho nada a veces. Porque tenemos mujeres que realmente tomaron conciencia, si se quiere, o saben que lo que atraviesan, lo que viven, la situación que están pasando no está bien, piden ayuda y se chocan contra la pared. Entonces estamos mandando a las mujeres al paredón. Para nosotras es muy preocupante, porque esto que decía Mariana también, en un momento se difundían o en los medios también aparecía la línea 144 como un lugar de ayuda, y hoy esa línea está totalmente en crisis, vaciada, desfinanciada, las trabajadoras están totalmente precarizadas en provincia de Buenos Aires. Entonces nosotras como feministas, cuando nos piden ayuda, ¿a dónde las mandamos? O sea, la única respuesta que tenemos es que estamos para nosotras, que podés confiar en una vecina, en una amiga, en la compañera del sindicato, de la universidad, de la escuela, pero lamentablemente es bastante hostil el panorama en esos términos, y el reacomodo del machismo se ve también a nivel Latinoamérica con las avanzadas de los articulados ultrarreligiosos, ultracatólicos, con la represión a las manifestaciones. Las mujeres, el otro día en la marcha de Santiago Maldonado, 10 compañeras fueron no solamente detenidas, sino que ejercieron violencia sexual contra ellas. El 8 de marzo la marcha multitudinaria terminó con represión para nosotras. Entonces hay un reacomodo también que nos disciplina, que nos recuerda ese lugar a donde tenemos que ir, que es la casa. Tenés un presidente de la República que, digamos, chorrea machismo, perdón. Digamos. No es que el tipo chorrea machismo, es una cosa, no solo la frase célebre de a qué mujer no le gusta que le digan qué culito lindo que tiene, sino que constantemente, digamos, vos tenés un gobierno neoliberal de derecha que constituye todo lo que tiene que ver con derechos como una cuestión de marketing. Entonces ahora te modifico, te pinto un poco el panorama, pero te saco, leyes hacen, te desarmo. Es todo maquillaje berreta, pues si última maquillás, y eso implica, perdón, lo lineal del comentario, pero una modificación de revoque, bueno, ahora si tengo un gobierno que lleva adelante políticas económicas de exclusión, de concentración, obviamente en la línea histórica las primeras que están son víctimas de los proyectos neoliberales son las mujeres, pues son las primeras que se quedan fuera del esquema laboral. Digamos. Entonces, a ver, te gobierna la derecha
Y cuando gobierna la derecha, hay un sector que se acomoda hacia eso. No es muy difícil. A mí perdón, vos decías Roberto antes. ¿Cómo se cambia? Y yo voy a un hashtag, cambiar de rumbo, votá otra cosa. Digamos, votá aquello que tiene a las personas como sujeto de derecho y no como sujeto de consumo. No es muy difícil y se llama Cristina Fernández de Kirchner. A ver, llegamos al final, van a tener un minuto cada uno para hacer sus conclusiones, ¿no? Yo aportaría una sola cuestión, y es que de todas las violencias que el Estado ha desencadenado, hay una en particular que tiene que ver con presos políticos en la Argentina y que no casualmente también son mujeres, ¿no? Milagro Sala y también la gente de Mendoza, mismo allí en Jujuy, uno focaliza en Milagro, pero hay un montón de compañeras que están en esa misma situación. Conclusiones, un minuto cada uno y después ya terminamos el programa de hoy. Y para que no se aterren, las conclusiones son provisorias. Siempre Esto es una larga conversación. Siempre son provisorias. Y sí, aparte de todo lo que tiene que ver con el movimiento de mujeres, es una construcción, ¿no? Y no hay recetas y nadie se las sabe todas. Creo que nos vamos ayudando conceptualmente y organizacionalmente de a poco todas juntas. Yo creo que es fundamental una combinación, como en cualquier aspecto, para los sectores populares, en avanzar en derechos o en evitar perder derechos. La combinación tiene que ser institucional, del Estado, con la organización popular. Es más, ambas cosas completan la democracia. Si nos falta alguna de las dos, estamos débiles en un sentido democrático para cuidar derechos o para mejorar los derechos que tenemos. Y me parece que en este año es claramente, y tenemos que lograr que sea en el Congreso de la Nación, y tenemos que lograr que sea, lo dijo Mariana, así que yo digo, tiene que ser a través de la única oposición que le puede decir al gobierno de Macri que no queremos que siga por este camino en el cual las mujeres por la crisis y por el ajuste somos víctimas también. Yo siempre digo, el costo laboral mayor somos las mujeres, en lo que maliciosamente se ha determinado costo, que no es más que el trabajo digno. Y entonces es fundamental que fortalezcamos una oposición en el Congreso de la Nación, que no llegue al Congreso a hacer lo contrario que prometió en campaña, esto también es importante, y es fundamental que nos organicemos en la calle, en los sindicatos, que las mujeres participemos de las organizaciones sindicales, que es un momento para fortalecer con fuerza femenina o fuerza feminista estas organizaciones, y no con la fuerza malentendida, muchas veces a través de actos de violencia. Creo que lo mejor que le puede hacer el sindicalismo es recuperar la legitimidad social, y eso se hace también a través de las compañeras mujeres, y creo que puede ser en las organizaciones populares, en los colectivos, en las ONG. Digo, hay diversas formas, que cada uno encuentre la suya, pero que entendamos que es un proceso dual, ¿no? Enrique. Yo quiero señalar dos puntos que tienen que ver con movimiento y situación de las mujeres. Uno es el tema de las mujeres pobres que mueren por abortos sépticos en el país. Van a morir mujeres este mes de septiembre, van a morir mujeres en octubre, noviembre, diciembre. Las muertes se van a producir. Y la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores no hace absolutamente nada para revertir esta situación. Y la segunda es que el neoliberalismo ha instalado otra cuestión, algo así como todo se comercializa. Han dicho que en la práctica que el deseo da derechos, y por lo tanto hablan de una técnica, maternidad subrogada, que en realidad es alquiler de cuerpos de mujeres durante un año, pero alquiler de cuerpos de mujeres pobres, porque ninguna mujer de clase media y clase alta va a hacer lo que las llevan a hacer a estas pobres mujeres. Bueno, me parece que hemos aprendido un montón de estos feminismos y es interesante todo el debate que fuimos dando, pero me quiero quedar también con un mensaje de optimismo que tiene que ver con la organización popular, con el feminismo popular, que está dando saltos organizativos y saldos organizativos en todos los espacios, en las universidades, en los sindicatos también, en los espacios de trabajo, las comisiones de género y de espacios de mujeres y diversidad que se están abriendo en estos últimos 2 años, en todos los ámbitos son muchas, y me parece que nosotras
desde el activismo y también desde el periodismo tenemos que ser contralor de este Estado que va avanzando y va recortando derechos. Pasó hace un tiempo, recortaron el presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres y los organismos no salían a decirlo, eso pasaba. Entonces me parece que estamos muy atentas, tenemos que seguir atentas en ese camino y al mismo tiempo tenemos que seguir construyendo organización y dando respuesta donde el Estado no la está dando. Esto que decimos estamos para nosotras o la sororidad, que hoy se habla tanto de la solidaridad entre mujeres, esto está funcionando en los barrios, las mujeres buscan a otras mujeres, cuando una chica desaparece, las que buscamos a las pibas desaparecidas somos nosotras, organizándonos desde abajo. Tiene que continuar, tiene que fortalecerse y en ese camino estamos. En ese camino hay un montón de contradicciones, de limitaciones y de dificultades que también en el día a día van apareciendo porque van apareciendo otros problemas que se suman, pero hay esperanza en ese camino porque hay voluntad de que algo cambie, que algo se transforme en todas las vidas. Y me parece que eso lo ha demostrado el pasaje del Ni Una Menos, no solo en Argentina, sino en toda la región, digamos, que se fue como propagando lo que nosotros llamamos la marea feminista que va creciendo. Hay ahí algo que estamos construyendo. Sí, hay una frase que dice, si una mujer entra en política, cambia la política, si muchas mujeres entramos a la política, cambia la política, ¿no? ¿Lo dije bien? No. Si una mujer entra a la política, cambia la mujer, si muchas mujeres entramos a la política, cambia la política. Ahí está, ahí va. Digo, en ese marco, pues no me había quedado la conclusión a mí, digo, en ese marco, digamos, yo no puedo escindirme de lo político y del proyecto político a la organización. O sea, pensar la organización de feminismos, de género, desde la sororidad per se, si yo eso no lo ato a un modelo de país, si yo eso no lo ato a un modelo de provincia, si yo eso no lo ato a un modelo de municipio, no tengo cómo. La posibilidad de saber cómo se construye una sociedad de iguales, la tenemos. La tuvimos hasta hace 20 meses, con todos los errores y desaciertos que hayamos tenido, pero con un horizonte claro que era que todos los días peleábamos por más derechos y que todos los días replanteábamos cuáles eran los derechos que todavía no habíamos conquistado. Si no lo pongo en términos épicos, con la complejidad que eso reviste, con los intereses que eso toca. Entonces, la respuesta a las injusticias sociales, insisto, tiene que ver con la construcción de políticas. Y eso tiene que ver con ideología. Está la derecha y está el peronismo. Y el peronismo en su marcha dice para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Por lo cual todo peronista es feminista. Caramba, bueno, qué conclusión. Polémica conclusión. Pero está muy bien, está muy bueno. Muchísimas gracias. La verdad gracias a ustedes. Hemos aprendido mucho, como casi siempre, digamos, en estas mesas aquí en Río Bravo. Gracias por haber venido también. Nosotros ahora, bueno, los despedimos a ellos como corresponde bien. Y vamos a nuestras conclusiones provisorias también. Muchas gracias. Y llegó el momento de nuestras conclusiones. Florencia. Bueno, hemos estado acá en esta mesa conversando sobre la situación de las mujeres en nuestro país y también en toda la región, de un movimiento de mujeres que se va ampliando, que se va enriqueciendo, que se enriquece con todas sus tensiones en una sociedad que todavía sigue siendo una sociedad patriarcal y con un gobierno neoliberal que siempre hace que la situación patriarcal sea todavía más feroz y más penosa para las mujeres. Yo me llevo una pregunta hoy. ¿Se puede hablar de igualdad de géneros en una sociedad desigual? Bueno, acá han dicho que no, ¿no? La conclusión de la mesa ha sido que no hay igualdad de género sin justicia social, o que la justicia social es imposible sin igualdad de género. Bueno, este ha sido otro programa de Río Bravo. Recuerden, nos pueden ver a través del Facebook, a través de YouTube, a través del teléfono. En todas las plataformas está Río Bravo TV. Hasta la próxima emisión.